Bien, vamos a dar inicio a este repaso o esta resolución de los ejercicios de estadística. Bien, en primer lugar, el primer ejercicio nos suministraban 48 datos que eran relacionados con el salario. En este caso, los datos están dados en quetzales. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, recordemos, es ordenarlos de menor a mayor. Dato menor que encontramos, 1512 quetzales, y el dato mayor, 3747 quetzales. Luego, debemos de construir nuestra tabla de frecuencias. Recordemos, el número de clases es la fórmula 1 más 3.33 logaritmo de n, en este caso logaritmo de 48. Número de clases aproximado 6.0. Rango. El rango no es más que el dato mayor, en este caso 3747, menos el dato menor 1512. Tengo en total un rango de 2235 quetzales. Recordemos que la unidad de medida es quetzales. Y los intervalos, el intervalo, para calcular el intervalo es el rango dividido el número de clases, en este caso 2235 dividido 6.01. En total, 371,80. Vamos a utilizar dos decimales, dado que estamos utilizando quetzales, en este caso monedas. Bien, teniendo el intervalo, procedemos a hacer nuestra tabla de distribución con las respectivas frecuencias. Recordemos calcular el punto medio, que es la suma de estos dos límites, dividido 2, y luego recordemos multiplicar, en este caso, multiplicar la frecuencia por el punto medio para obtener esta columna de acá. Teniendo esta columna, vamos a sumarla. Y si usamos la fórmula para encontrar la media aritmética nos dice que es la sumatoria de la frecuencia por el punto medio, que puse xm, xi, dividido el número total de datos, en este caso 48. Es recomendable que a partir de o después de 30 datos nosotros los agrupemos en una tabla de distribución de frecuencias. Vamos a ver, entonces vamos a calcular la media. La media sería, entonces, la sumatoria de la frecuencia por el punto medio, en este caso son 126.114,96 centavos, dividido n, que es igual a 48. El total, 2.627.40. Lo mismo, procederíamos a calcular la mediana. Lo primero que hacemos es la sumatoria de frecuencias, en este caso 48, dividido 2. 48 dividido 2 sería 24. Y lo ubicamos exactamente en este intervalo. Aquí está 24. Vamos a marcarlo. Quiere decir que si usamos la fórmula menos la frecuencia acumulada anterior, en este caso sería 19, dividido la frecuencia en el intervalo, en este caso es de 5, multiplicado por la amplitud del intervalo, 371,80, más el límite real inferior, que en este caso el límite real inferior es 2.255,60. A la hora de aplicar esa fórmula, tendríamos la mediana. Lo primero que tenemos acá es la cantidad de datos, en este caso 48 dividido 2, eso sería 24, menos la frecuencia anterior, 19, dividido la frecuencia en el intervalo, en este caso es de 5, multiplicado
la amplitud del intervalo 371,80 más el límite real inferior, que en este caso sería de 2.255,60. La suma nos da 2.627,40. Coincidentemente, la mediana y la media coinciden. Lo mismo haríamos en el otro ejemplo, que son las notas o las calificaciones de un grupo de estudiantes. Los ordenamos de menor a mayor. Elaboramos nuestra tabla de frecuencias. Esto es importante. Para poder calcular la media, en este caso la media es de 72.12 puntos. La mediana, vamos a proceder a calcularla. La mediana va a ser igual. En este caso, la fórmula nos dice, vamos a decirle que va a ser igual. Primero que nada, vamos a hacer la cantidad total de datos, en este caso 45, dividido 2. 45 dividido 2, eso es 22.5. Observamos donde tenemos ya el 22.5, en este caso sería en este intervalo. Entonces vamos a restarle a ese resultado que tenemos menos el anterior, que sería 18, dividido todo, la frecuencia de nuestro intervalo, en este caso es 9, dividido 9. Aquí tenemos que usar varias veces los paréntesis si lo estamos haciendo en Excel y si lo estamos haciendo en la calculadora igual. Estamos calculando esta parte de la fórmula. La frecuencia dividido 2 menos la frecuencia anterior dividido la frecuencia del intervalo. Ahora, todo este resultado lo tenemos que multiplicar. Por el intervalo. El intervalo es de 10.5. Y a todo esto le vamos a sumar el límite real inferior. El límite real inferior de la frecuencia donde encontramos la mediana, en este caso serían 68.50. Más el resultado sería 73. Vamos a quitarle algunos decimales debido a que son notas. 73.76. En este caso sí hay diferencia entre la media y la mediana. Recordemos que la media es una medida de cálculo, mientras que la mediana es una medida de posición. Bien, les dejo como actividad calcular la moda. Quedo a sus comentarios. Hasta pronto.